Buenas tardes, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde del 17 de febrero en la otra campana número 58, siendo las 17:15. El tema que agradezco a todos su acompañamiento y su estímulo permanente, que en todas las sesiones de la otra campana me responden con tanta generosidad y atención, y algunos en su generosidad amplían muchos de los conceptos que yo trato de expresar, inclusive a veces hasta con muchos más detalles y muchos más fundamentos. Le agradezco a esas personas que contribuyen indirectamente a fin de que nuestros compatriotas y las personas que nos ven, aunque no fueran de nuestro país, puedan comprender, que es lo más importante, cómo funciona realmente el mundo, cómo está funcionando en la actualidad, en estos días, y así poder percibir cuál es el destino nacional que nos espera a cada uno de nosotros en nuestras respectivas naciones. El tema de hoy es, como ustedes lo ven en este slide, es el postergado ataque a Irán por parte de Estados Unidos y las indisimulables presiones del lobby de Israel sobre Trump. Impresionante las presiones del lobby de Israel sobre Trump. Impresionante. ¿Cómo se traducen, cómo se detectan estas? Simplemente por las fake news que están editando desde hace una semana en cantidades permitidas, por supuesto, por YouTube, que es el medio a través del cual tengo acceso, y que realmente constituyen importantes vulneraciones a las supuestas indicaciones que da YouTube para no ser clausurado o censurado. Sin embargo, estos que desarrollan esos videos de fake news lo hacen con tanta perfección o con una técnica tan especial que no pueden ser borrados, o que directamente YouTube no los borra y les permite. Lo más importante de esto es que los días sucesivos sobre la fake news inicial se van produciendo otras, como si la primera hubiera sido verdadera, y el relato que se hace en las sucesivas posteriores es indiferente a la situación que se vive ese día. Y evidentemente lo he visto al señor Trump siendo desalojado de la Casa Blanca, siendo acompañado por una intimación de los alguaciles de Estados Unidos, que penetraron en la Casa Blanca y lo invitaron a retirarse, que acompañaron, según ellos, al presidente a retirarse en una camioneta de esas negras, pero no precisamente la presidencial, y a irse de la Casa Blanca. Y al día siguiente continúa el relato como si Trump no fuera el presidente de Estados Unidos. Después lo van a otros, porque parece que esto surge de distintas versiones, o de distintos lugares, o de distintas fábricas de esas fake news, y por lo tanto tienen relatos distintos.
Entonces cada uno va acomodando el relato ficcional a lo que ellos creen o creen que deben decir a la población, lo cual inicialmente trae una gran confusión, pero al ver tantos fake news, tantos videos falsos con información falsa, me da la impresión de que hay piedra libre y llegué a la conclusión de que esas fake news, esos videos que son perfectamente indetectables como tales al abrirlos, bueno, están permitidos por YouTube y evidentemente forman una red de presión cuyo blanco no somos nosotros los usuarios, sino que es el presidente de los Estados Unidos, al que se lo está invitando a irse o que supuestamente es echado o es arrancado de la Casa Blanca en Washington. Extraordinario, ¿no? Pero son cosas que pasan. Quería aclararle esto porque esto me tomó mucho tiempo darme cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y evidentemente las presiones al presidente Trump son indisimulables. Y el que hace esas presiones en todos esos YouTube que les he señalado, anormales, fake news, lo hace siempre apoyando a los deseos y designios del Estado de Israel o de funcionarios del Estado de Israel. Parece mentira. En algún momento pensé que también me estaban haciendo el diario de Irigoyen, como decimos en Argentina, un diario fantasma que en esa época, alrededor de 1930, le hacían al presidente Irigoyen, especialmente engañándolo, pero no, evidentemente yo no soy nada importante como para que se tenga que tomar ese trabajo. Eso está dirigido al público en general, haciendo dudar de la estabilidad en el cargo del presidente de la nación norteamericana. Bueno, sigamos entonces haciendo esta salvedad y esta novedad para que lo tengan en cuenta. Y es cuestión de ver detectar los distintos videos fake news que se van haciendo diariamente, que no son borrados, que están varios días y en la cual evidentemente está permitido. No se puede pensar de otra forma. El video anterior relacionado a este tema que estamos tocando hoy y vamos a desarrollar hoy es el que ustedes tienen acá, que lo hemos visto en el primer video de este año, el 7 de febrero, con la otra campana 01. La guerra contra Irán como tapadera del sucio affair Epstein, con la dirección de Internet de YouTube que corresponde para ser visto a aquellos que no han tenido oportunidad de verlo, que yo creo que es preciso y necesario que lo vean para poder comprender esto. También les ofrezco en la siguiente slide la descripción de la guerra contra Irán y el affair Epstein, que fue publicado en el diario La Prensa el 10 de febrero del 2026. Ustedes, tomando esta dirección de Internet que está acá en este slide, podrán acceder al texto de la misma. Y yo le he agregado, porque no fueron publicados seguramente por falta de espacio, 3 mapas, 3 cartografías de la zona del Medio Oriente que son muy instructivos para graficar lo que dice la descripción de ese video, que recomiendo especialmente tenerlo en cuenta como un elemento de consulta
porque este tema, y así como yo lo he concebido, no he visto que haya sido reproducido por nadie. No porque diga que sea exclusivo y no haya objeciones que hacerlo, sino que porque evidentemente no son tenidos en cuenta los antecedentes que expongo en el video y que reitero en esta descripción, que está en texto y es escrita, por supuesto en internet, está el texto completo, pero que carece de esos gráficos cartográficos o esa cartografía que ayuda muchísimo a comprender qué es lo que está pasando. Yo se los paso ahora también esos tres imágenes cartográficas para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando siempre del video ese, el video del pasado, el primero que hicimos este año, sobre el sucio affair Epstein. Y especialmente este es el primer mapa donde se reproduce desde el anexo 1 de esa descripción, donde se reproduce el trazado del corredor geoeconómico ferroviario que une Beijing con Teherán, que está en funcionamiento y que tiene un poco más de 10.000 kilómetros de extensión. Vuelvo a repetir, sale de Beijing, en la zona de Beijing, y llega hasta Teherán, un nuevo ferrocarril que es parte de la ruta de la seda, en este caso, y cuya dirección es este-oeste, como ustedes lo ven acá en este mapa, que es muy importante que lo comprendan, la importancia que tiene como medio de transporte terrestre de larga extensión que prácticamente recorre casi toda Eurasia y se frena en Irán como último punto, pero que no me extrañaría que de cambiar la situación mundial probablemente luego pueda extenderse hasta llegar a las aguas del Mediterráneo, algún puerto del Mediterráneo, a través de Siria o a través de Turquía o de alguna otra acuerdo que se pueda lograr. Este corredor geoeconómico ferroviario, vuelvo a repetir, une Beijing con Teherán. Está en funcionamiento y tiene un poco más de 10.000 kilómetros de extensión. Por supuesto, es parte de la ruta de la seda diseñada a escala mundial por los chinos y que ha elegido a Teherán, o mejor dicho, al Estado de Irán como su hub terminal. Pasamos al otro mapa que indica, y es el anexo 2, también relacionado con la descripción del video anterior, y que recomiendo, vuelvo a repetir, consultar, que es el corredor de transporte internacional norte-sur, y cuyas siglas en inglés es INSTC, como está entre paréntesis al pie del gráfico. Y como ustedes podrán ver, une la ciudad rusa de San Petersburgo y se desplaza, continúa hacia el sur con trazo rojo hasta llegar al puerto de Mumbai en la India. Recuerden que todo lo que está en gris es tierra firme,
y lo que está en blanco es mar o cursos de agua. Como ustedes verán, es una larga extensión que también está en funcionamiento y que es un corredor de transporte norte-sur y que por supuesto se cruza con el anterior que hemos visto, el corredor geoeconómico de Pekín a Teherán, y este se cruza en dirección norte-sur, y ustedes ven ahí donde dice Irán. En Bandar Abbas probablemente o próximo a la ciudad de Teherán. Por ahora está así. Es decir, que estas dos son, Irán se ha transformado en una encrucijada del transporte terrestre, una encrucijada geoeconómica del transporte terrestre continental, es decir, sobre tierra, sin acceder a los mares. Así que vean ustedes la importancia que tienen estos dos corredores, uno oeste-oeste y el otro norte-sur, que se cruzan ambos en Irán y que constituyen, por ese hecho, Irán se constituye en un hub geoestratégico y geoeconómico de vital importancia para este sistema de transporte de Asia, del continente euroasiático, y que es muy importante. Entonces ustedes pueden apreciar que esta es la causa, la destrucción de Irán o la partición de Irán en varias naciones o la desaparición, de hecho, de la República iraní, significaría la destrucción de estas conexiones geoeconómicas euroasiáticas, de este a oeste y de norte a sur y a la inversa. De ahí la importancia que, ¿por qué es la guerra de Irán? Y por qué la destrucción de Irán, por estas razones, tiene tanta importancia como hacer la guerra por parte de Estados Unidos para tapar el sucio affair Epstein. Esto, evidentemente, los medios de comunicación no lo hacen, no lo expresan, no lo dicen, y creo que deben conocer las causas que están relacionadas con la Primera Guerra Mundial y que yo menciono en el video número 1 de este año y menciono en la descripción, especialmente en la descripción, que está más sintetizado y más específicamente mencionado, como las dos causas principales. Una, lo que parece es la tapadera, tapar el affair Epstein, ese affair tan sucio, tan despreciable, tan condenable, tan satánico, que se ha descubierto en pleno Occidente, en el corazón de los Estados Unidos, en Nueva York. Y el tercer gráfico es el que grafica precisamente, y se puede visualizar, ustedes ven en el centro de Eurasia, lindando hacia el sur con el mar Arábigo, ustedes ven Irán, todo teñido de azul, esa porción de territorio es Irán. Y ustedes ven cómo distintas flechas se marcan en distintas direcciones, al noreste, al noroeste, al sureste y al suroeste. ¿Y cuáles son los países que tocan o hacia las regiones a las cuales permite esa comunicación
ese hub o encrucijada en la que se ha constituido Irán. Y ahí está, acá está señalada gráficamente la importancia que tiene desde el punto de vista geoeconómico y geoestratégico. Irán y cómo su desaparición como entidad nacional y como parte importante en la materialización de este transporte, de estas dos vías de comunicación terrestre, sin necesidad de desplazamientos marítimos, constituye, digamos, una de las causas por las cuales Irán está sentenciado. No es solamente por la tapadera de la cuestión del affair Epstein, despreciable affair del señor Epstein. Es también por la importancia geoeconómica que se desplaza hacia el centro de Eurasia en lugar de estar basada en las teorías de Mackinder sobre el control y el dominio de los mares que circundan a la mayor masa terrestre, que es la que está indicada acá en el mapa, que es Eurasia. Bueno, con esto hemos hecho una nueva insistencia en la necesidad de rever y de tomar contacto con esa dirección de internet que yo les había comunicado, que es la publicación en el diario La Prensa. Si podemos retroceder 3 slides, señor director, le voy a agradecer, porque así fijamos a qué slide deben retornar. Este es el slide, el que ustedes tienen en pantalla. Bueno, pasamos entonces al siguiente slide, que es el de las claves de esta exposición, cuáles son los puntos o los temas sobre la cual va a discurrir la misma. La primera es las posiciones de Trump y de Netanyahu en su última reunión en Washington el 11 de febrero, este mes, hace 5 días, 6 días. El segundo punto se titula Israel busca la inclusión en cualquier acuerdo del programa misilístico iraní. Es decir, ha vuelto de nuevo a la palestra este problema del plan nuclear iraní como reclamo de vida o muerte por parte del Estado de Israel. El punto 3 es la defensa de Irán cambia el juego en la situación militar y política con Estados Unidos e Israel. Un interesante desarrollo en función de las tecnologías militares que ha adoptado Irán sin tener acceso y sin exhibir el uso de armas nucleares. Y el cuarto, el número 4, es el apoyo de inteligencia y vigilancia chino, que en este caso influye sobre ese cambio en el juego militar, de la situación militar que recién les citaba, que afecta a Estados Unidos y a Israel y que fue proporcionada precisamente por China. Y finalmente, las conclusiones. Bueno, pasemos al primer tema. La reunión entre Trump y Netanyahu se realizó el 11 de febrero en Washington. Muchas de estas partes han sido tomadas de conceptos tomados y reproducidos del video resultante de la entrevista del coronel Davis, coronel retirado del ejército norteamericano, y Alastair Crooke, un ex diplomático británico, un hombre ya mayor, que se dedica, muy erudito,
en estas cuestiones internacionales y que se dedica precisamente a observar e interpretar el devenir de las cuestiones estratégicas, diplomáticas y militares en el Medio Oriente y Eurasia, como es el caso que nos ocupa con Irán. Crook y Davis, entre otras cosas, dicen: la reunión ocurrió a puerta cerrada en la Casa Blanca, duró 3 horas, y en la séptima, entre ambos personalidades, Netanyahu y Trump, desde que este último regresó a la Casa Blanca. Ha trascendido muy poco de esas 3 horas de conversación. Según el video, algunas de las razones, algunos de los conceptos o apreciaciones que se realizaron son las siguientes: falta de acuerdo y escalada militar. La reunión aparentemente terminó sin acuerdo, lo cual ya es un indicio de que Trump no aprobó o no hizo suyas las propuestas que le propuso o que le realizó Netanyahu. Y no se llevó a cabo la conferencia de prensa habitual que es posterior a este tipo de reuniones. En este caso no hubo reuniones donde participan los dos que han intervenido en la misma. Este hecho está directamente relacionado probablemente con el despliegue del portaaviones Gerald Ford, que se habría decidido como consecuencia de esa reunión, lo que Crook interpreta como una consecuencia de la falta de un acuerdo diplomático entre ambos mandatarios, Trump y Netanyahu. El segundo punto es: Netanyahu presentó una trampa estratégica. Es decir, que lo que Netanyahu fue a decirle a Trump, a criterio de ambos participantes de este video, constituye una trampa para Trump. En las conversaciones previas en Mar-a-Lago, dejó claro que la principal preocupación de Israel ya no era solo el programa nuclear de Irán, sino más bien sus misiles sofisticados y su apoyo a fuerzas proxy regionales, tales como Hezbollah, Hamas y los hutíes. Crook describió esto como una trampa para Trump, es decir, el haber agregado otro condicionante más, otro motivo más de intervención para provocar la guerra entre Estados Unidos e Irán. El tercer punto es la amenaza de una acción unilateral israelí. En tal sentido, Netanyahu amenazó con que si Estados Unidos no atacaba militarmente los misiles y proxies de Irán, o si Trump firmaba un acuerdo nuclear simulado que no incluyera estas demandas, Israel actuaría por su cuenta, es decir, actuaría solo, atacaría en forma unilateral. Crook argumenta que esto forzaría la implicación de Estados Unidos de todos modos y a la larga, porque aún iniciando en forma unilateral el ataque el Estado de Israel, a órdenes de Netanyahu, por supuesto,
a la larga terminaría interviniendo Estados Unidos en apoyo de Netanyahu. Y esto es evidentemente por las presiones a las que está sometido Trump por el lobby de Israel, evidentemente eso es cantado, como se dice en lenguaje coloquial, es cantado que eso ocurriría. Días más, días menos de iniciadas las operaciones de Israel contra Irán. Ahora bien, yo le voy a presentar a continuación una referencia que obtuve, que se me fue enviada desde el extranjero por un amigo, que no pude, a pesar de haberle pedido cuál es la fuente bibliográfica en la que se apoya o en la que fue publicada esta afirmación, no me pudo ser determinada hasta ahora, pero yo no dudo de que esto sea cierto, especialmente en la primera frase, entre comillas, que es la que Netanyahu sentencia las razones fundamentales que me llevan a publicar esto. El otro párrafo siguiente es más una interpretación que sugiere la actitud de Netanyahu, el porqué de esa actitud. Y dice así Netanyahu en un discurso que está dando, un discurso más largo, del cual tengo el video, pero no tengo, digamos, no puedo obtener la parte escrita, pero sí es el escenario que se muestra en esta foto es idéntica a la del video. Dice Netanyahu textualmente: nosotros os trajimos a este mundo y si queremos podemos sacaros de él. ¿Eso a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a los norteamericanos. Entonces le dice, nosotros los trajimos a este mundo. Nosotros somos los que permitimos que ustedes existan, que sean grandes, que sean poderosos. Es gracias a nosotros. Y por esa misma razón, si queremos, podemos sacarlos de este mundo, o de este mundo de primacía global que tiene Estados Unidos respecto al resto de las naciones del mundo. Con ello, Netanyahu, dice el autor, el comentarista de este párrafo, ha dado a entender, de hecho, que sin los judíos, Estados Unidos no existiría. E insinuó que si las demandas de Israel no se cumplen, América podría ser destruida, en palabras simples y directas. Efectivamente, ese es un riesgo que corre Estados Unidos y yo de esto por ahora no tengo la fuente bibliográfica, pero es un concepto que me ha quedado grabado de muchas lecturas. Y conclusiones, creo, basta repasar los antecedentes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y entonces tendremos la certeza de que las palabras de Netanyahu son verdaderas, porque son este grupo internacional de judíos es el que efectivamente ha maquinado diplomática, política y estratégicamente para que Estados Unidos interviniera en ambas guerras y en ambas estuviera como el factor decisivo en el triunfo. Y con voz y votos de una u otra guerra cada vez más importante
hasta la finalización de la Segunda Guerra, donde alcanza, gracias a ese triunfo, su máxima exposición y su máximo poder, que luego se consolida a lo largo de la década del 50 hasta 1990. Ténganlo en cuenta, pero esto requiere también que ustedes consulten los antecedentes de la Primera y Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el desarrollo estratégico, político e histórico de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría hasta el año 1990, en que se derrumba la Unión Soviética. Fíjense acá, dado que Netanyahu en la conversación con Trump introduce el problema de los misiles iraníes. Hasta ahora, ese no había sido la excusa ni la necesidad estratégica de intervenir contra Irán esgrimiendo esta razón de los misiles. Ahora sí, se opone a que Israel se opone a que Irán pueda contar con estos misiles. Y ustedes tienen los distintos círculos que comprenden los alcances de esos misiles que están señalados en la parte inferior, cada uno de esos tipos con los alcances de cada uno. Cada círculo comienza con los 300 kilómetros del borde de Irán, de los bordes de los límites de Irán geográficos, terrestres de Irán, y luego se extienden hasta los 2.500 kilómetros que son el misil, que es el tercer misil, el más grande, el de mayor tamaño, que ustedes lo tienen en el gráfico, que es el Shahab 3 de 2.500 en realidad, y el Soumar de 2.500 kilómetros, que es un misil de crucero. Y, según se informa, tiene un alcance de 2.500 kilómetros. Fíjese hasta dónde llegan en Europa, hasta dónde cubre en África y hasta dónde cubre en el centro de Asia, China, India y Rusia. Es decir, constituye un desarrollo tecnológico novedoso para un país que hasta hace poco tiempo no era mencionado como un factor decisivo por la potencia de sus armas misilísticas. Hoy es decisivo, es importante. Y no en balde los judíos y el Estado de Israel se ha percatado de que Irán no debe tener no solo armas nucleares, sino que tampoco misiles, salvo aquellos de un reducidísimo alcance. Por eso es que se está ejerciendo una tremenda presión sobre Trump. Aunque Trump inicialmente parecía indeciso y manifestó en su Truth Social, que es su medio de comunicación social, que insistió en que las negociaciones con Irán continuaran. Es decir, fue partidario de que continuaran las negociaciones con Irán. Figuras muy influyentes cercanas a él, como Jack King, Mike Pompeo y Lindsey Graham, ejercieron presión para que no aceptara un mal acuerdo,
como el de Obama, que solo se centraba en lo nuclear. Ahora el Estado judío y su primer ministro pretenden que el acuerdo comprenda todos los vectores del poder estratégico militar, no exclusivamente los nucleares. Esta postura se alineó con las demandas maximalistas de Netanyahu, lo que demuestra la relevancia de la reunión para la política interna de Estados Unidos en relación con Irán. Bueno, dejamos acá, estimados amigos, un minutito, hacemos un paréntesis y ya volvemos. Le estoy muy agradecido. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, continuamos entonces con nuestra exposición en esta tarde del 17 de febrero. Quiero insistir que Israel busca la inclusión en cualquier acuerdo del programa misilístico iraní. Eso es lo que le exige a Estados Unidos y es lo que se puso como objetivo, inclusive para hacerlo el mismo Israel, obtener este objetivo el mismo Israel con libertad de acción y agrediendo obviamente a Irán, lográndolo por sí solo. Esta es una advertencia que le debe haber hecho a Trump, que Netanyahu le debe haber reiterado. Es recuperar la libertad de acción de Israel contra esta amenaza específica,
misilística si es que Trump no lo contemplaba en el acuerdo o en las negociaciones con Irán. El señor Krug sugiere que la motivación de Israel se basa en la arrogancia de creer que Estados Unidos es invencible y puede eliminar a Irán en un día o dos, a pesar de las realidades militares más complejas que están existiendo ahora, especialmente en estos 2 últimos meses. Se ha alimentado, dice Krug, de esta narrativa durante 20 años a toda la población norteamericana y del mundo, pensando que Norteamérica es el país más grande, con el ejército más grande y que puede terminar esto y puede terminarlo rápido. Esa es una creencia muy acendrada dentro de la dirigencia y de las élites norteamericanas, especialmente de las élites globalistas y liberales, ajenas al realismo estratégico político y que por lo tanto desprecian cualquier apreciación que sectores internos o de las propias Fuerzas Armadas intentan de hacer llegar al presidente Trump, diciéndole o señalándole las graves dificultades que tiene Estados Unidos. Al hacer nuestras conclusiones, vamos a repasar lo que dijimos respecto a las conclusiones fundamentales del video anterior. Y una de ellas era la sobreextensión y sobreexposición de Estados Unidos a través de todo el mundo. Lo hemos detallado con bastante precisión. ¿Por qué está sobreextendido? ¿Por qué está sobreocupado, sobreempeñado en todo el mundo? ¿Y cómo no le alcanzan los recursos para cubrir todos los frentes en los cuales se presenta como una amenaza? Por eso es que Israel busca la inclusión de cualquier acuerdo que haga Estados Unidos con Irán, que se incluya el programa misilístico iraní. No solo porque puede transportar una bomba atómica, sino porque actualmente con explosivos convencionales no nucleares constituye una amenaza para la existencia de Israel. Bueno, otro de nuestros puntos es que la defensa de Irán cambia el juego en la situación militar y política con Estados Unidos e Israel. Es decir, la defensa de Irán ha traído un cambio de situación, un cambio en la situación, mejor dicho, en el juego de poder entre ambas facciones, tanto en lo político como en lo militar, y en las cuales los Estados Unidos e Israel no se ven con tanta libertad de acción de hacer lo que quieren, sino que tienen que acceder a hacer lo que pueden. Y ahí está el problema con Israel. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Cuál es el factor que ha cambiado eso? Aparentemente en poco tiempo. Yo dije estos últimos 2 meses, pero en realidad ha cambiado a partir de la guerra de los 12 días que se libró en junio, en la segunda mitad de junio del 2025. Ese ataque conjunto norteamericano-israelí que atacaron todas las instalaciones nucleares y supuestamente las destruyeron pertenecientes a Irán.
Esa fue la creencia que plantaron al mundo. Bueno, vamos a detallar ahora cuáles son cada uno de esos factores que han alterado o han provocado este cambio en el juego. El primero es el cambio, la capacidad para detectar aviones furtivos. Los aviones furtivos son aquellos aviones especialmente norteamericanos, los B-2, los F-35, que teóricamente hasta hace poco tiempo eran indetectables a los radares existentes en cualquier lugar del mundo. Ahora no es así. Pueden ser detectados por radares chinos. China ha proporcionado a Irán sistemas de radar de largo alcance, como los radares IC-8B, que pueden detectar aviones furtivos, como así se lo llama, a una distancia de 700 kilómetros. Esto incluye a todos los F-35 de Israel o Estados Unidos y a los bombarderos B-2. Crook afirma que la baja frecuencia de estos sistemas de radar hace que los intentos de hacerlos furtivos mediante las formas aerodinámicas y los revestimientos no funcionan para estos radares. Igualmente son detectables, cualquiera sea la estructura aerodinámica que tengan y cualquiera sean los materiales que le han puesto en la superficie externa de los aviones. No funcionan. Son detectados igual por este tipo de radares, lo que anula una de las principales ventajas militares de Occidente. Quedan anuladas por el uso de estas ondas de baja frecuencia. Vamos a otras consideraciones. El sistema de puntería avanzado y preciso. Irán ha cambiado el antiguo sistema de puntería GPS al sistema Beidou de China. Más importante aún, China le ha proporcionado un enlace de datos militares de alta calidad, similar al Link 17 de Pakistán. Este es un sistema de red que conecta radares con centros de comando y control de misiles. Es el último grito de la moda tecnológica en este punto en comunicaciones y redes de comunicaciones e integración de redes de comunicaciones. Otro aspecto determinante en este cambio en el juego o cambio de juego. Datos de puntería en tiempo real y alta precisión. Como ustedes ven, señores, estas son todas cuestiones de alta tecnología. Yo se los traigo realmente porque no se los menciona normalmente en las audiciones de las calecitas estratégicos geopolíticas que funcionan a través de los medios de comunicación del sistema de dominación mundial y nacional. Esto no se menciona, ni saben que se existen, pero evidentemente están existiendo y otros lo saben. Este sistema permite a Irán recibir datos de puntería precisos de satélites chinos en tiempo real con una precisión de hasta 2 metros, que se pueden introducir automáticamente en los centros de misiles para apuntar a barcos estadounidenses u otros objetivos. Se describe como un sistema de aniquilación que proporciona datos absolutos, eliminando
la necesidad de que los aviones iraníes o los radares enciendan sus sistemas. Es decir, con esto evita que los radares y los sistemas de radar de los aviones iraníes se tengan que encender, que es una forma de detección muy acertada, muy rápida, muy precisa, y que en eso los israelíes y norteamericanos están muy desarrollados. Así que con los radares apagados de los aviones iraníes, sin encenderlos, y con el uso de este sistema de puntería de tiempo real y alta precisión, los iraníes han conseguido obtener altos rendimientos de puntería en tiempo real con alta precisión. Evidentemente, 2 metros de error en el blanco respecto al blanco, y bueno, constituye toda una hazaña en el desarrollo de la tecnología armamentística militar. Hoy, por ahora, mientras no surjan contramedidas. Como ven, esta calidad tecnológica ha cambiado la relación en el juego entre Estados Unidos e Irán y en las relaciones de poder militar y estratégico entre uno y otro bando. Otro punto más de este aspecto del cambio de juego. Dificultad para interferir y disuasión invisible. Es decir, en este caso, la calificación de disuasión invisible indica que no es percibida por el enemigo. La disuasión no es percibida por el enemigo. El sistema Beidou, del cual hablamos, es muy difícil de interferir para Occidente, a diferencia del sistema GPS. Esto crea una disuasión invisible que altera el equilibrio de la guerra, sin una presencia militar directa por parte de China. Es decir, esto se lo proporciona a Irán, y China no necesita intervenir con personal que maneje estos instrumentos tecnológicos de precisión. Y, evidentemente, el bando opuesto carece de información respecto a cómo está siendo percibido por su enemigo. No se nota eso. No se dan cuenta cuáles de sus sistemas de detección están bajo la mirada, bajo la percepción tecnológica y electrónica, y cuáles no. El video sugiere que Irán no se siente intimidado por el despliegue del grupo de portaaviones Gerald Ford, porque su costa está perforada, es decir, está sembrada con posiciones de misiles antibuque. Todo el Golfo Pérsico, toda la extensión de la costa iraní que da sobre el Golfo Pérsico, pareciera que está sembrada de posiciones con misiles antibuque. Los portaaviones deben mantenerse a unos 1000 kilómetros de distancia para reducir el riesgo de misiles antibuque, lo que hace que estos barcos sean anticuados y un elefante blanco, así entre comillas, y resaltado, como lo estamos presentando en el panorama militar actual. Realmente esto es una superioridad importante que debe ser considerado, porque a 1000 kilómetros de distancia
significa que los F-35 tienen 600 kilómetros de alcance y por lo tanto no alcanzarían a esos 1000 kilómetros para llegar a los blancos y batir los blancos en Irán. Por lo tanto, tienen que acercarse más todavía y exponerse a estos sistemas de detección invisibles que ha proporcionado China a Irán. Y veamos por último el último instrumento de este cambio de juego, que es el apoyo de inteligencia y vigilancia chino. China también tiene activos en el área, incluyendo un sofisticado barco de inteligencia que puede localizar submarinos e interceptar comunicaciones. Además, a 2 de los últimos destructores chinos y posiblemente un barco ruso, lo que mejoraría aún más la vigilancia y el seguimiento de las fuerzas estadounidenses. Es decir, esto contribuye aún más a reforzar las capacidades de detección, de vigilancia y de inteligencia por parte de Irán, facilitado por los chinos y por los rusos. Con esto, estimados amigos, creo que nosotros estamos, dando los instrumentos mínimos necesarios para que se pueda comprender cuál es la calidad y por qué ha cambiado la relación de poder y del juego entre poderes entre Estados Unidos / Israel y Irán, porque se han introducido desde hace unos meses para acá tecnologías que aún Occidente no se sabe o no ha podido encontrar las contramedidas correspondientes para neutralizarla. Ustedes tienen en el siguiente slide una foto aérea, debe ser satelital, de la distancia a la que se encuentra la flota, por ahora la flota encabezada por el portaaviones Lincoln, al sur del mar Arábigo, o en pleno mar Arábigo, al sur de las costas de Irán y de Arabia Saudita, de la península arábiga. Es una forma de que ustedes puedan entender que la Armada norteamericana israelí y los instrumentos de observación y vigilancia sobre Irán deben penetrar en la parte marítima en el Golfo Pérsico, que está a la izquierda, es el curso de agua, es ese Golfo Grande, y que en el medio está el Estrecho de Hormuz, que son varios cientos de kilómetros, en un pasaje bastante estrecho, obligadamente estrecho, por las circunstancias del terreno y de la conformación orográfica, que está totalmente dominada desde la costa de Irán. Bueno, estimados amigos, todo esto nos debe llevar a algunas conclusiones que son decisivas y muy importantes que las tengamos en cuenta. Antes quisiera hacerle una reflexión de por qué he vuelto a tocar este tema. He vuelto a tocar este tema porque está inconcluso y está en juego, está en operaciones, está con las alarmas encendidas. Si hay o no guerra
de Estados Unidos / Israel contra Irán, o de Estados Unidos contra Irán, o de Israel contra Irán, que después necesariamente ambos se supone que van a unir sus fuerzas en un único ataque a esta nación, buscando su destrucción, desmembramiento o fraccionamiento de la República de Irán. Esto no es un juego, nosotros lo tenemos que tomar en cuenta porque evidentemente es un juego muy arriesgado, muy peligroso, que nadie sabe a ciencia cierta cómo va a terminar. Hay poca certidumbre sobre lo que puede pasar. La guerra Rusia-Ucrania está al borde de su terminación. Probablemente faltarán 1 o 2 meses, pero ya Ucrania no puede responder por sí. Yo les llevo a pensar algo que antes de venir acá pude ver una entrevista al doctor Mearsheimer, un distinguido autor y profesor universitario de la Universidad de Chicago, autor del célebre libro El lobby judío y su influencia en la política exterior de Estados Unidos, que fue publicado en 2006 y al cual yo he hecho referencia reiteradamente, porque ese libro, salvo un artículo que vi publicado en el diario La Nación algunos años después de que fuera publicado el libro de Mearsheimer y Walt, nadie más habló de ese libro. Y sin embargo, el doctor Mearsheimer es un hombre que vale la pena escuchar por su posición respecto al realismo político, estratégico y geopolítico. Él le llama el realismo ofensivo. Y hay que escucharlo, porque las cosas no son tan fáciles y se atropellan así nomás por la sola prepotencia o ese afán, como decía uno de los slides recién que comentábamos y citábamos, esa creencia de que Estados Unidos puede atropellar cualquier cosa en cualquier momento, rápida y terminal, en forma terminal respecto a sus oponentes. Eso es una ficción. Eso hoy no es cierto, es una ficción. Pero acá en Argentina estamos acostumbrados a las ficciones y a creernos en las ficciones. Una de las ficciones dominantes ha sido estos 4 años últimos la supervivencia de Ucrania frente a Rusia, cuando todo indicaba que Rusia iba necesariamente a terminar triunfando. Sin embargo, es probable que en las próximas semanas o en el próximo mes la ciudad de Odesa sea tomada y Ucrania termine de perder su último asentamiento sobre el Mar Negro. Sin Odesa, Ucrania no tiene acceso al mar, como lo tuvo siempre. Y esto es por la ilusión que en su momento influyeron, dado que Ucrania ha sido un país proxy de Estados Unidos y de la OTAN, que se prestó a ser usada como una topadora con la convicción de que iba a ser tan bien y tan abundantemente apoyada que iban a terminar ganando la guerra contra Rusia. En marzo del 2022 se hicieron las primeras conversaciones en Turquía entre Ucrania y Rusia.
Pero el presidente Biden y el ex primer ministro inglés Johnson y la presidenta de la Unión Europea von der Leyen, la señora von der Leyen, presionaron a Zelensky para que no aceptara las condiciones de llegar a un arreglo en ese momento, hace 4 años, cuando todavía no había perdido nada de su territorio. Sin embargo, las influencias de los prometedores de ficciones, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea, le hicieron creer a Zelensky que él iba a ser apoyado de tal forma que sería el ganador de la guerra y no debería perder nada. Hoy Zelensky está perdiendo, ya perdió, mejor dicho, la mitad de su país. Y está perdiendo y puede llegar a perder más. Y si Odessa efectivamente es tomada por los rusos, que es una ciudad originariamente fundada por Catalina la Grande de Rusia, es rusa, y por lo tanto, evidentemente, creo que se va a sumar a la reconquista rusa, Odessa, lo cual, fíjense, el desatino de un proxy como el señor Zelensky de hacer caso a las promesas de estos poderosos del mundo y de la tierra cuando todavía estaba en posiciones de no perder nada. Si Zelensky hubiera firmado esos acuerdos en Turquía, haciendo caso omiso a esos 3 personajes, Biden, Johnson y von der Leyen, hoy no estaría, hoy prácticamente Ucrania estaría íntegra. Sin embargo, de Ucrania van a quedar los jirones, ya que no solo ha perdido su integridad territorial, sino que prácticamente su sistema energético está absolutamente destruido, o puede ser terminar de ser destruido en los próximos grandes bombardeos que haga Rusia. Quedó en la ruina Ucrania. Tengan cuidado porque nosotros estamos acostumbrados, y especialmente con este gobierno actualmente en Argentina, estamos acostumbrados a ser proxies de los Estados Unidos y de la OTAN y de Inglaterra. Tengamos cuidado con lo que apoyamos, con lo que elegimos, con lo que decidimos jugarnos, porque las cosas no son como no las quieren vender, y menos estas 3 potencias, Estados Unidos y la OTAN / Europa. Están en su decadencia, no solo ficcional, están en su decadencia práctica, económica, financiera, política. Están en una situación extremadamente difícil. No vaya a ser cosa que nosotros terminemos como los ucranianos. Muy triste es la experiencia de Ucrania, muy triste. Nada se va a arreglar si después nos convencemos de que debe morir hasta el último argentino en defensa de la Argentina. No se va a poder hacer eso. No se va a poder lograr nada. Seremos destruidos y despedazados. Piensen, compatriotas, lo que está ocurriendo en la Argentina. Piénsenlo mucho. Estamos en manos de irresponsables. Inclusive de irresponsables para confeccionar una ley que estuvo en sus manos varios meses el tratarla y que en el momento de la votación todavía no tenían en limpio el original que se iba a votar. Muy flojos, muy irresponsables, muy aventureros. Pero sigamos con estas conclusiones
con las cuales terminamos el tema de hoy. Esta que ustedes ven acá es la conclusión previa que hicimos en el video anterior, en el número 1. Irán es el país del Medio Oriente más preparado para enfrentar a potencias occidentales en una guerra híbrida asimétrica. Es esa la guerra que se va a desarrollar, híbrida asimétrica. Estados Unidos está sobreextendido, sobrecargado estratégicamente y poco preparado para enfrentar una guerra lejana en Eurasia. Les recuerdo las distancias y el problema logístico que la distancia significa mover tremendo poder militar a través de un océano, el Atlántico, y 4 mares, el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Mar del Golfo Pérsico. Son 4 mares, un océano. No está a la vuelta de la esquina, está muy lejos. Fíjense que Estados Unidos ha dicho a través del señor Trump que a fines de mes recién podrá llegar el nuevo portaaviones asignado al Mar de Arabia o al Golfo Arábigo, el FOR. Un mes tarda en llegar. Y es probable que no esté con todas sus capacidades a plenitud. Y respecto a la preparación, Estados Unidos está con graves problemas de abastecimiento de misiles antiaéreos y de crucero o balísticos que se disparan desde tierra o desde naves en el mar. Y yo no sé, nadie sabe cómo va a reaccionar esa gran armada, esa gran flota que está en el mar Arábigo cuando sea atacada por 300, 400 o 500 en un enjambre de drones y misiles, sea atacada simultáneamente por los iraníes. Bueno, veremos a ver en qué termina. Nadie puede arriesgar hoy decir que van a fracasar o que van a triunfar totalmente. Es un grave riesgo. La moneda va a estar en el aire o ya está en el aire. Veremos a ver qué resulta. Sigamos con nuestras conclusiones respecto a lo que expresamos hoy. Las capacidades de defensa iraníes apoyadas por China, particularmente sus avanzados radares anti-stealth, antidetección, el sistema de puntería satelital Beidou y la red de enlaces de datos militar, han cambiado el equilibrio militar al proporcionar una precisión de puntería sin precedentes. No deje, por favor, señor director, el anterior. Sin precedentes y contrarrestar ventajas clave de Occidente, lo que complica significativamente cualquier acción militar potencial de Estados Unidos e Israel. Sigamos. De cumplirse ese escenario descrito, el anterior, señor director, de cumplirse ese escenario descrito, también se podría llegar a decir que el poder de la soberanía le plantó la cara a las exigencias, atropellos y demandas del poder hegemónico mundial que se constituyó como el poder internacional del dinero.
aunque nadie lo reconozca ni lo quiera reconocer, fue denunciado valientemente en soledad como nueva categoría política por el Papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno, a quien en el año 1931 y a quien rindo mi reconocimiento y homenaje. Esto es fundamental, poder entender quién está atrás de este poder militar que va a atacar conjuntamente, ya sean Estados Unidos e Israel, contra Irán. Esto ciertamente es el verdadero poder, el poder internacional del dinero es el que está atrás de ese poder militar tan omnipotente o que se ha creído tan omnipotente. Veremos qué es lo que pasa. Las capacidades de defensa iraníes apoyadas esto ya lo hemos... El cambio del equilibrio militar ya lo hemos citado, estas 2 veces, discúlpeme. Va acá este otro, las contradicciones de Israel. Si los israelíes dicen que derribaron el 90% de los misiles en la guerra de los 12 días, ¿por qué tienen tanto interés ahora en deshacerse de esos misiles? Se revela que 458 edificios en Tel Aviv resultaron dañados. Aplicando la matemática a la afirmación del 90% de intercepción que denuncian haber realizado los israelíes, esto significaría que Irán habría disparado 4.580 misiles, una cifra que contradice la narrativa de daños mínimos. No hubo daños mínimos y no derribaron el 90% de los misiles de la guerra de los 12 días en junio del 2025. ¿Por qué entonces argumenta la supuesta necesidad urgente de Israel de eliminar las capacidades de misiles balísticos de Irán cuando el número real de edificios dañados en Tel Aviv contradice su afirmación de haber derribado la mayoría de los misiles y sufrido daños mínimos? Evidentemente, los daños que sufrió Israel han sido muchísimos mayores que los que ellos aceptan públicamente. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de esta exposición. Esas son las conclusiones. Vuelvo a reiterarles que el poder que está detrás y que es el movilizador, el instrumentador, en definitiva, el decisor de estas guerras que libra Estados Unidos y pretende hacerlo con Israel, es el poder internacional del dinero. Por eso no debemos extrañarnos que ese poder internacional del dinero esté fraccionado en todas partes y dividido en esos sectores aparentemente opuestos, de Occidente, Oriente, BRICS, Estados Unidos, Israel, árabes. Es decir, que ese poder internacional del dinero tan inacible, pero que existe y demuestra su existencia real, no vaya a ser que funcione coordinada, secretamente y silenciosamente, como si se tratara de una sola entidad y aparenta estar esparcida o repartida en varios poderes teóricos que nosotros creemos enfrentados. Hay que desconfiar de todos debemos desconfiar. Por eso volvemos a ese
mensaje del padre Membiel, que creo que cada día que pasa es más certero. Decía, Argentina no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente sí. Tenemos que estar apoyados y esperanzados en la solución sobrenatural que nos pueda brindar Dios nuestro Señor. En tal sentido, no nos queda otra opción que volver una vez más a rezar, y agradezco que me acompañen con fe y con mucha esperanza en Dios nuestro Señor, diciendo el exorcismo de San Benito. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas malas cosas, bebe tú esos venenos. Estimados amigos, nuestro último ruego debe ser el ruego final. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención, por su generosidad, por su apoyo, por su interés, que lo demuestran en cada uno de los videos, en las opiniones y consideraciones que cada uno de los muchos videos que observan este video realizan cada 15 días. Será hasta la próxima, dentro de 14 días o 15, si Dios quiere. Hasta pronto y que Dios los bendiga.